Hola, buenas tardes. Si os parece, vamos a ir empezando. Bien, me presento rápidamente. Soy Laia Vidal Sabanés, soy investigadora postdoctoral Margarita Salas aquí en la UPF y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Soy miembro del grupo Iulaterm y tengo la suerte de poder participar en los proyectos sobre comunicación médico-paciente que dirige Rosa Estopá, a quien agradezco que me haya invitado a moderar esta mesa redonda. Para mí es un reto por el talento que hay en esta mesa, pero también es un reto porque como lingüista estoy moderando una mesa redonda que todas son profesionales de la salud. O sea que espero hacerlo bien. Una vez dicho esto, bien, en esta mesa redonda se abordarán distintos aspectos relacionados con la comunicación médica que tienen lugar en las consultas pediátricas. Y profesionales de distintas disciplinas, médicas, enfermeras y una fisioterapeuta, nos compartirán sus experiencias y nos hablarán de proyectos, recursos que son interesantes para mejorar, para abordar la comunicación con el profesional de la salud, paciente pediátrico y familiares. Para ello les hemos planteado 5 preguntas y si os parece bien al final vamos a dejar unos minutos de debate que creo que puede ser muy interesante. Pero antes de empezar me gustaría presentarlas y antes de presentarlas me gustaría darles las gracias por haber aceptado en nombre de la organización participar hoy en esta mesa redonda. Muchas gracias. Voy ahora a pasar a presentarlas muy brevemente. Mirari, el apellido es un poco complicado de... Mirari Ochandorena, ¿lo digo bien? Sí. Es graduada en fisioterapia, máster en pediatría y doctora internacional en cuidados integrales y servicios de salud. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, y coordinadora del grado en fisioterapia. Con 10 años de experiencia clínica en el ámbito de la pediatría, ha trabajado en diferentes centros de referencia como el CEDIAP del Hospital Sant Joan de Déu, San Juan de Dios, o en la unidad de pacientes crónico, complejo y paliativo pediátrico del Hospital Parc Taulí de Sabadell. Marina Peix es enfermera especialista en pediatría desde el año 2020 y ha trabajado en unidades pediátricas del Hospital de Cruces de Bilbao y actualmente en el Hospital Universitario de Burgos. Ahora está justamente trabajando en críticos pediátricos este último año. Paralelamente vais a ver que la visión que nos va a dar también Marina es de ilustradora especializada en medicina gráfica. Ella nos va a explicar qué es este concepto que mezcla medicina y arte y por lo tanto forma parte de la Sociedad Española de Medicina Gráfica. Ha desarrollado, como nos explicará, distintos proyectos de ilustración tanto a nivel personal como profesional. Josefina Patiño, es doctora es doctora en psicología y enfermera especialista en enfermería pediátrica. Actualmente y desde hace tiempo es miembro del grupo de investigación en psicología de la salud del Instituto de Investigación sobre Calidad de la Vida y profesora titular de la Universidad de Girona en el Departamento de Enfermería y es vicepresidenta de la Asociación Española de Enfermería Pediátrica. María Ángeles López es la jefa del Servicio de Pediatría del Hospital del Mar, es doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, recibió el premio extraordinario de doctorado en 2006 y se especializó en pediatría y áreas específicas vía MIR en el Hospital Sant Joan de Déu. Hoy en día también es profesora asociada asistencial de pediatría en la UPF, en la Universidad Pompeu Fabra. Y finalmente, Pilar Riu es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Lleida, la UDL, y especialista en pediatría vía MIR en el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida y el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Actualmente forma parte del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Vitas Montserrat de Lleida y también nos va a contar que en 2021 publicó su primer libro dirigido a niños titulado Latina y la clase dels científics para acercar los temas médicos a los más pequeños. Como veis, todas ellas están concienciadas en la importancia de la comunicación
paciente como canal, como vía para mejorar la calidad de vida de los pacientes pediátricos y sus familiares. Dicho esto, vamos a empezar. Bueno, aquí teníamos, no lo he puesto, la presentación. Os he comentado que les íbamos a lanzar 5 preguntas y como hemos visto hoy durante todo el día, la comunicación con el paciente pediátrico y sus familiares no se da solamente a través de palabras, ¿no? Se puede dar a través de gestos, a través de imágenes, de ilustraciones, de infografías, de juegos. Y por eso, para esta pregunta, les he pedido si nos podían mandar una imagen que reflejara su forma de conectar con el paciente pediátrico y sus familiares, ese primer contacto, una especie de carta de presentación de cómo abordan la comunicación con este colectivo. Por lo tanto, ¿cómo podemos conectar con el paciente pediátrico y sus familiares? Sí. Adelante. Bien, buenas tardes, y esta foto la mandé yo. Desde mi contexto, desde donde trabajo, la universidad y dando clases en la Facultad de Enfermería, grado de Enfermería y máster en promoción de la salud, conectar con los pacientes y pediátricos y las familias requiere que el profesional que va a conectar con ellos y a comunicarse pues tenga una formación adecuada y no solo una formación a nivel contenido teórico, sino que también incluya habilidades comunicativas y también incluya actitudes. Es por esto que escogí esta imagen, porque desde este ámbito es lo que realmente trabajamos con nuestros estudiantes, sean de grado, sean de máster. Y creo que durante el día de hoy ya ha salido esta idea de que primero es que los profesionales estén formados, ¿no?, para comunicarse bien. Además, decir que esta es justamente una de las peticiones que cuando hacemos cursos o seminarios pues nos piden más, ¿no?, especialmente las enfermeras pediátricas, que es la población de profesionales que yo conozco más. Cuando nos piden cursos de posgrado o nos llama el Colegio de Enfermería para programar, ahí hay un tema que es fundamental y que nos piden muchísimo en cuanto a comunicación, habilidades y en este sentido formación de este tipo. Muchas gracias, Pina. Adelante. Hola. Bueno, yo soy pediatra, pero mi especialidad es la neonatología. Entonces, quizás abarco el grupo más pequeño del paciente pediátrico desde la unidad neonatal y luego el seguimiento básicamente del prematuro. Esto quiere decir que el grueso de mi actividad se encarga pues, de niños hasta los 2 años, en algún caso hasta los 6. Entonces, claro, el abordaje o la comunicación con el recién nacido de 1 mes que te viene a la visita, a la primera visita, pasa principalmente pues, por ganarte a la familia y tener confianza con ellos. No es un bebé frágil que a la que le quitan la ropa a los papás, pues el bebé llora. Y entonces esta comunicación primero, claro, va con ellos para que cojan confianza y vean que lo que tú estás interaccionando con su hijo, pues también se basa un poco en la unidad familiar. Entonces, primero se basa, yo lo baso en que yo me siento en la camilla y estoy con el bebé, papá o mamá o el que haya venido con el niño se acerca y ayuda a arroparlo mientras vas haciendo la exploración. Y esto es la primera interacción con este niño, que luego veré pues, muchas veces es a los 6 meses, porque luego es el pediatra de primaria que los está viendo más de cerca. Cuando llegan los 6 meses más o menos, pues es cuando a veces utilizo este instrumento casero, porque así luego se lo pueden llevar. Y no tengo un montón de juguetes en la consulta porque somos varios pediatras con varias especialidades que usamos la misma consulta. Entonces, esto me sirve casi hasta los 2 años. A los 6 meses me sirve, pues esto es un depresor con las típicas pegatinas que hay en las consultas, que cuando son más mayores se llevan la pegatina enganchada, pero cuando son pequeños, pues esto también a mí me sirve pues para que se calme
Y me ayuda mucho también en la valoración neurológica a partir de los 6 meses, ver cómo este crío, pues este bebé, pues coge este depresor, se lo pasa de la mano, una mano a la otra, y luego un poquito más adelante, pues con el juego simbólico de lo que él puede llegar a hacer, pues con 2 añitos, pues con los cuidadores que tenga en casa para bueno, pues interaccionar con ellos como yo estoy interaccionando con él, porque bueno, la visita de los primeros meses es compleja en cuanto a la interacción directa con el niño de manera verbal. Sí que te da mucha información no verbal de su estado general y que eso también es muy importante, ¿no? Y bueno, este era el inicio. Muchas gracias, María Ángeles. Pilar. Bueno, buenas tardes. Yo he puesto una doble foto. Primero de todo, si hubiera que resumirlo con una palabra, creo que hay que generar confianza, ¿no? Y tiene que ser una confianza mutua del paciente con nosotros y nosotros con el paciente, porque al final estos padres están confiando, ¿no?, en la salud de lo más importante que tienen. Entonces, la segunda foto es una foto de mi consulta. Intentamos que al entrar sea un espacio agradable, ordenado y que siempre esté más o menos igual, ¿no? Entonces, tanto yo como el personal de enfermería o auxiliar de enfermería que esté ese día en la consulta, pues recibirles pues con la mejor de nuestras sonrisas, ¿no? Nadie va al médico, ¿no?, porque sí, pues entonces intentar hacer un ambiente más agradable. Intentamos llevar siempre una bata con dibujos, aquí no se ve porque justo llevaba esta encima, pero bueno, batas con dibujos para intentar, ¿no?, sacar el miedo de la bata blanca. Donde pone caja de los tesoros es una caja donde hay pegatinas, tatus, sellos que los niños recuerdan de una visita a otra y que es muy importante, ¿no?, que la vean para que sepan que van a tener su recompensa después de la visita. El fonendo, llevo más de 10 años con unas bolitas colgadas del fonendo y los niños se acuerdan y cada vez la buscan y te ahorras algún llanto durante la exploración, y una carpeta con dibujos, ¿no?, para que antes de irse pues puedan escoger su dibujo. Y era un poco pues esto, ¿no?, la imagen al entrar que les dé un ambiente agradable y de confianza. Muchas gracias, Pilar. Plim, 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 salta l'esquirol. Plim, 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 i de pressa puja el tronc. Plim, 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 agafa una pinya. Adelante, Pilar. Y además esta canción me gustó mucho cuando la enviaste porque es la favorita de mi hija, con lo cual me la sabía de memoria. Bueno, yo personalmente es la que más utilizo cuando trabajo con los niños y repetir. Si puedes, el micrófono. Como fisioterapeuta, pues repetir un poco todo lo que ya estaban diciendo las compañeras, incluso todo lo que ha salido en las ponencias de esta mañana y de la tarde, porque principalmente nuestra forma de comunicar tanto con los niños como con las familias es a través del juego, y la ponencia de Paulina especialmente me ha llegado porque es la manera que nosotros tenemos de acercarnos y crear un entorno seguro, de confianza con el niño, pero también hacia la familia, porque la imitación o las canciones o el utilizar juguetes que les puedan resultar más o menos familiares, pues propicia este hecho, ¿no? Y sobre todo digo las familias porque muchas veces ellos pueden pensar que simplemente estamos jugando, y a mí sí que me gusta explicarles que el juego es nuestra herramienta terapéutica, no tanto quizás un masaje o una máquina, sino que es el juego a través de donde yo intento trabajar con el niño los aspectos de la fisioterapia, y explicamos a la familia también porque ellos no vean que estoy jugando simplemente, sino que estoy aplicando la terapia de esta manera. Muchas gracias. Y ya, por último, Marina. Bueno, pues esta es una de mis ilustraciones que a mí cuando me preguntan de qué manera intentas tú conectar con tus pacientes, pues yo la parte que tengo es el arte. Entonces creo que el arte es un lenguaje universal que trasciende a las palabras y que a través de él podemos indagar muchísimo en el mundo interior de los pacientes, de sus familias y conectar con ellos. Creo que el arte nos va a permitir, a través de la imaginación y de la creatividad, expresar emociones, estados de ánimo, bien con los distintos trazos, con los colores, con la manera de dibujar una línea.
y también nos va a permitir contar historias, narrar experiencias que hayan pasado. Entonces, bueno, eso es la parte que me toca. Bueno, y esta es Marina. Marina, con un paciente, ¿no? Sí, creo que así de primeras pues todos somos como profesionales blancos, ¿no? Esa bata blanca que tenemos y que ellos están llenos de colores y de magia y tenemos que intentar acercarnos un poquito a ellos, no solo poniéndonos a su nivel, sino intentando indagar qué es lo que pasa dentro de su cabecita. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos, después de esta carta de presentación, pasamos a la segunda pregunta, que es un poco más específica, y es ¿cuáles son las estrategias para conseguir una comunicación exitosa con este colectivo tan singular y diverso? Singular porque abarca muchísimas edades, uno de los motivos, y diverso por lo mismo, ¿no? Y también por la vulnerabilidad que implica la edad del paciente pediátrico. Adelante. Bueno, yo una vez en la consulta hice así una encuesta rápida a los padres, qué es lo que buscaban en un pediatra, ¿no? La mayoría contestaron confianza, que les escucharan y que esté el pediatra actualizado, ¿no? Y nosotros, lo que os decía antes, ¿por qué es tan importante que confiemos en el paciente y en su familia? Una vez, cuando estaba haciendo la especialidad, un pediatra me dijo, cuando una madre o un padre te dicen que no ven bien a su hijo, tienes que creerlo. O sea, hay que creerles, no hay que prejuzgar ni decir, ay, pues no, créetelos. O sea, los padres tienen como un sexto sentido, ¿no? Que ven que algo no va bien. Luego ya veremos si es una cosa grave, si es menos grave, pero créetelos, ¿no? Entonces, esta premisa me ha acompañado siempre y más desde que soy madre. Entonces, preparando esta mesa redonda, encontré esta frase que ponía que el pediatra, ¿no?, es el médico de los niños, el psicólogo de los padres y el psiquiatra de los abuelos porque se vuelven locos por sus nietos. Entonces, yo creo que ilustra un poco que la relación pediatra-paciente no es una relación uno a uno, como sería un médico-paciente en una relación adulta, ¿no? Como mínimo es una relación 1 a 2, porque estás con el paciente y el acompañante, o si viene más familia, ¿no?, siempre es más numerosa. Y es una evolución, ahí es una relación que evoluciona con el tiempo, por lo que decíamos. Es un niño que crece, que gana autonomía, que se va desarrollando y que podemos ir variando esta relación con el tiempo. Entonces, para explicarlo, yo lo haré a través de un ejemplo, ¿no? Estamos en la consulta y vienen unos padres con un bebé de 6-7 meses que te dicen que ha estado irritable durante la noche, llorando, con décimas de fiebre. Entonces, tú con la información que te dan objetiva, ¿no?, que ha tenido esta fiebre y los síntomas que te cuentan los padres, ¿no? Pues lo veo irritable, veo que no está bien, pues tú ya empiezas a pensar las posibilidades, ¿no? Y entonces, bueno, pues exploras al bebé, ¿no? Y la madre te dice, tiene un llanto como si le doliera algo. Entonces nosotros nos lo creemos, ¿no? Lo exploramos y evidentemente pues vemos que tiene un oído inflamado y decimos, pues sí, tiene una otitis. En este caso, ¿a quién damos la información? Es un bebé que no tiene la capacidad para entendernos, pues informamos a los padres, ¿no? Les informamos del diagnóstico, tratamiento y resolvemos las dudas que puedan surgir. El mismo día en la consulta, a media mañana, entra un niño de 4 o 5 años tocándose el oído y te dices, me duele mucho. Nosotros aquí ya pues, ¿no?, tenemos más fácil el diagnóstico porque ya piensas, va a tener una otitis, ¿no? Entonces, este niño que ya tiene capacidad de comunicarse con nosotros, evidentemente están los padres o la familia que le acompaña para dar soporte, ¿no? Pero yo siempre me dirijo al niño, ¿no? Pues qué te pasa, qué te duele, lo que comentaba Paulina esta mañana, ¿no? Ponernos a su mismo nivel y hacerle partícipe de su problema de salud y que él se sienta importante, ¿no?, de que es él el que ha ido como paciente al médico. Lo exploramos y vemos que tiene una otitis. En este caso, ¿a quién le explicamos? Al niño. Tú le dices al niño, tienes una otitis, los padres te entienden, pero el niño a veces te mira como diciendo, bueno, ¿y qué tengo, no? Entonces le explicas, pues tienes moco en el oído, lo tienes inflamado, por eso te duele. ¿Y por qué es importante decírselo? Para explicarle lo que se tiene que tomar, ¿no? Pues te tomarás 2 jarabes, te encontrarás mejor y tal. Vale, el niño lo entiende y probablemente este niño se tomará el jarabe. También hay el problema de muchos padres, ¿no?, que cuando tú les dices, ¿sabes lo que tiene? Pues nada, venga, nos vamos, ¿qué tal? ¿No? Y dices, bueno, un momento, que es el niño también el que tiene que entenderlo. Esto siempre y cuando en la consulta tengas el tiempo. Yo tengo la suerte de estar en una consulta que puedo dedicar tiempo, ¿no?, a explicarle a los pacientes y a las familias las cosas. Y creo que esto también es muy importante en la comunicación. Entonces, este niño en edad escolar pues ya tiene una capacidad, ¿no?, de comunicarse con nosotros y nosotros con él. Y entonces este niño crece y de repente nos entra un adolescente en la consulta, ¿no? Probablemente entrará con desgana detrás de los padres o delante, diciendo yo no quería venir, yo es que no sé qué hago aquí,
Bueno, tú le preguntas, ¿qué te pasa? No, pues nada, ¿por qué tal? Entonces, los padres intentan contestar y no, el paciente aquí sí que ya es un niño, ¿no? Un adolescente que se puede comunicar contigo y que tú puedes hablar con él, ¿no? Y aquí sí que es importante, en esta edad, que él entienda lo que le pasa y que sea partícipe del tratamiento que tiene que hacer. Es una edad que siempre dudan, ¿no? De lo que le dicen los padres, lo que le dicen cualquier persona que no sea de su círculo de confianza, ¿no? Entonces aquí sí que nos tenemos que ganar su confianza, pues explicándoles lo que tiene. Ella puede entender lo que es una otitis, el tratamiento que tiene que hacer, y a veces dicen, pues no me lo voy a tomar. Entonces aquí tienes ya que jugar, ¿no? Pues tienes un partido de fútbol, pues venga, tómatelo, que si no, no llegas al sábado para, ¿no? Un poco pactar aquí con ellos. Entonces ya es la relación más similar quizás de médico-paciente con el adulto, con el soporte siempre de los padres. Entonces, resumiendo todo este rollo que os he pegado ahora, es que, bueno, que es una relación, ¿no? Que evoluciona con el tiempo, que nos tenemos que ir adaptando a la edad del paciente y al tipo de familia que tenemos delante, ¿no? Pero bueno, intentar siempre que a medida que el niño gana autonomía, hacerle partícipe de sus problemas de salud y que él pueda comunicarse con nosotros y preguntarnos sus dudas. Gracias, Pilar, por este recorrido por las edades del paciente pediátrico. Adelante, sí. No, yo la verdad es que bueno, todo lo que ha explicado Pilar es lo que vivimos las dos como pediatras. Yo quizás, ya os he explicado, me dedico a los pacientes más pequeños. Una cosa que ha comentado ella y que yo soy muy pesada con los residentes de pediatría es que les digo que la pediatría es una especialidad muy compleja, porque no solamente estás con el paciente pediátrico que tiene muchas edades, como ya ha explicado ella, ¿no? Sino que además está la familia. Entonces, para mí la confianza ¿no? y tener una comunicación exitosa, y más en un paciente pequeño, pasa por básicamente ganarte a esta familia, que es lo que hemos estado comentando también ella. Yo utilizo también dibujos, no tengo arte como tienes tú, yo dibujo muy mal, pero una de las primeras visitas que me viene a mí a la consulta muchas veces son niños que en la ecografía prenatal, ¿no? De antes de nacer, pues les han detectado pues, una pequeña malformación renal, ¿no? Entonces vienen ¿no? a tu consulta con el resultado de la ecografía de después de nacer y tú les tienes que explicar si está todo normal, pues todo muy fácil y ya está. Si hay alguna pequeña alteración, pues claro, ahí entra el tú cómo se lo explicas, ¿no? Y cómo los padres lo pueden entender, independientemente del nivel intelectual y de la barrera idiomática que podamos tener con ellos. Pues yo hago un dibujo, no me gusta mostrarles un dibujo de una anatomía perfecta en el ordenador, me gusta hacerlo yo, que me sale muy mal, pero bueno, al final lo acaban entendiendo. De hecho, te iba a mandar un dibujo y lo he hecho esta mañana, pero me ha quedado muy mal y he pensado que, bueno, al final es dibujar un poco no la anatomía, de que hay mucha gente que sí que entiende de qué va la vía urinaria, ¿no? Que sale del riñón, dos tubos que van a una especie de bolsa, que es donde se retiene la orina y después la expulsamos, los esfínteres que hay arriba y abajo. Pero todo esto me sirve pues, para que lo entiendan. Y también, ¿no? Cuando tú también te pones a su nivel y dices, mira, es que no me sale bien el dibujo, ¿no? Que a veces te ven a ti, ostras, el médico, te tienen como en un pedestal y al final, pues cada uno con su profesión tenemos nuestras limitaciones. Pues bueno, también al final lo acaban entendiendo y a la siguiente visita de control, pues ¿te acordáis aquello que estaba así? Pues ahora está de otra manera y también es un poco irte ganando la confianza de los padres y al final del niño cuando ya es un poquito más mayor. Bien, esta la elegí yo también, proviene de una estancia que hice en Finlandia, en una universidad finlandesa hace unos cuantos años, donde tuve la oportunidad de asistir a tiene una especie de lugares, imagina un clima de 17, 24 bajo cero durante un mes, entonces la gente no está en la calle paseando a los bebés o con los niños jugando, entonces tienen espacios o casas donde sobre todo las mamás que estarían solas en casa durante toda la baja de maternidad que tienen y pues no tienen a su familia cerca, tienen este espacio donde poder acudir, pasar el día y en el mismo espacio hay una consulta enfermera donde allí se pasa la consulta al niño sano y bien, tuve la oportunidad de asistir a estas consultas con la enfermera que estaba en una de estas casas.
Y entonces me llamó la atención y por eso escogí esta foto, porque yo en las clases que doy de comunicación siempre hago un ejercicio de rapport, ¿no? de este baile, esta sintonía que debe establecerse para que los que se comunican se entiendan, ¿no? No es solo palabra, sino que también va a haber un tono de voz, va a haber este bailar al mismo compás para que podamos entendernos, ¿no? Y creo que esta fotografía refleja muy bien lo que es un rapport. Con mis estudiantes pues intentamos dar conocimiento, pero ya digo también habilidades y practicarlas, ¿no? Y este es un ejercicio que hacemos muy a menudo. También utilizo otro, como puede ser el juego del teléfono, que bueno, es un juego muy conocido, pero la creación de mensaje, transmisión y cómo se va perdiendo por el camino en cuanto has pasado aquel mensaje de una a dos personas, esto tiene mucha importancia también en esta transmisión de comunicación y a veces pues no nos damos cuenta. Para estudiantes que empiezan en un estudio como el de enfermería, que muchas veces, bueno, tienen 18, 20, 21 y a lo mejor no se han parado a pensar en lo importante que es la transmisión del mensaje, ¿no? Y además me encuentro como, por ejemplo, más de la mitad nunca han tenido un cuidado de un bebé o algunas sí tienen hermanos o tienen alguien más pequeños, pero muchos o muchas de ellas desconocen el mundo y para intentar acercar un poco más este mundo infantil y cómo cuidar y cómo comunicarte, pues estos son algunos de los ejercicios que utilizo, ¿no? Para ver tipos de comunicación, temas que ya han salido, ser honesto cuando te comunicas, ser claro. Bueno, trabajamos en este sentido para que puedan ir practicando, ¿no? Y esta foto pues la tengo de unos cuantos años, pero siempre que puedo la saco porque tiene mucha potencia y ves un acto comunicativo que está reflejando una comunicación de este tipo que les quería mostrar. Vale, yo simplemente a modo de resumen, pero creo que ya todas coincidimos en que son aspectos que se han ido comentando a lo largo de toda la jornada, como estrategias comunicativas, desde hacer partícipes a las familias en la decisión de tratamiento o abordar sobre todo la desinformación que puedan tener o, como se ha dicho esta mañana, ¿no? Las fake news o las creencias erróneas que puedan tener. Creo que podemos utilizar diferentes estrategias en este sentido, desde nosotros como profesionales, entrenarnos en estas habilidades comunicativas, pero también en las soft skills de cómo transmitimos esta información a nuestros pacientes y las familias, utilizando, ¿no? recursos como ilustraciones, juegos, dibujos, siempre son mucho más fáciles, siempre nos facilitan este canal de comunicación y que la información llegue de forma más simple y, si hace falta, pues poder repetirla de forma más clara. Y esta mañana también el doctor García Algar hablaba de la escucha activa y creo que también es fundamental que lo tengamos en cuenta cuando nos comunicamos con este tipo de colectivo, para generar esta confianza, pero también para ganarnos su confianza, pero tener un buen vínculo. Y me gusta que cada vez se empiece a hablar más en el ámbito más médico de estos conceptos, porque a veces pues tenemos la sensación de que no se está trabajando tanto, o el tema del entrenamiento de la comunicación a nivel de universidades. Pero también había otro concepto que se ha comentado, el de simplificar sin infantilizar, que creo que es súper importante también, que cuando nos acerquemos a estos pacientes pues lo tengamos en cuenta para que no pierdan tampoco sus valores y sus derechos. Muy interesante. Creo que Pilar querías comentar algo. No. Referente también a lo que decía Fina ¿no? del juego del teléfono y tal, ¿no? Yo creo que estamos en la era también de la infoxicación, ¿no? Que hay
información por todos los sitios y al final acaba siendo un poco el juego del teléfono, que paradójicamente estamos en una época que tenemos información, que nos bombardean con información de salud por muchos medios, pero quizás es cuando los padres están más desinformados, ¿no? Porque no saben tampoco buscar las fuentes fiables, entonces reciben informaciones contradictorias y acaba siendo un poco lo que comentaba Fina, ¿no? Van pasando el mensaje de unos a otros y al final el que llega no es el correcto. Es muy interesante esto que comentas, porque es verdad que recibimos mucha información, queremos recibir esta información, a veces no la entendemos, a veces no cumplen nuestras expectativas. Vamos a Internet, que nos dicen los profesionales de la salud, nos dicen no miréis nada a Internet. Es lo primero que acostumbramos a hacer, ¿no? Y no sabemos filtrar qué páginas podemos ir a consultar o qué no, y no, esto es un problema realmente existente. Y bueno, espero que... Yo le comentaba el otro día a una persona, ¿no?, que deberían enseñarnos en la escuela, en el instituto, cómo filtrar distintas fuentes, ¿no? Porque es un problema que ahora está enfocado, lo hemos enfocado a la medicina, pero que realmente es transversal de todas las disciplinas y que nos pasa en todo, ¿no?, en la vida. Bueno, dicho esto, pasamos a la siguiente pregunta. El paciente pediátrico, ¿no?, por lo que decíamos, por su singularidad, tiene como un entorno, ¿no?, que es como un binomio paciente pediátrico familiares, ¿no? Pero ¿qué tan necesario es que el propio paciente pediátrico entienda qué le pasa? Alguna lo habéis medio comentado ya, pero si podemos profundizar un poco en este tema, si os parece bien. Sí. Desde el punto de vista que me toca, que es la fisioterapia, creo que es fundamental que los pacientes pediátricos puedan entender por qué necesitamos y por qué es necesario también para ellos que se involucren en este tratamiento, simplemente para que puedan estar empoderados. Muchas veces necesitamos que hagan ciertos ejercicios o ciertas actividades, no solo en la consulta, sino también fuera, o que adopten o cambien algunos estilos, algunos hábitos diarios. Pues si ellos no entienden o no saben por qué lo tienen que hacer, pues aún será mucho más difícil y no habrá este empoderamiento. Entonces, desde el punto de vista de la fisioterapia, es especialmente importante, sobre todo para esto, para responsabilizarles, que sean también partícipes del tratamiento y que no sea simplemente vengo, me estiro en la camilla y te hago yo como fisio 4 movimientos. No, necesito que tú también seas partícipe y seas responsable, y que si te pauto que hagas cierto ejercicio terapéutico o que busquemos la manera de cambiar algunos hábitos de tu día a día, pues ellos también tienen que ser conscientes, pero también partícipes y participar en el cambio que les estamos proponiendo, ¿no? Y también, como se ha comentado, les daremos esta información sin subestimar que quizás no sean capaces, o sin estimar previamente que quizás no sean capaces de entenderlo. No, al contrario, vamos a adaptarnos para que nos puedan entender y que ellos también participen en este tratamiento. Y si se trata de niños un poquito más pequeños, que quizás les costará un poco más entenderlo, pues nosotros también tenemos otras estrategias, como hablar más de sensaciones o utilizar otro tipo de recursos, explicaciones más sencillas o más positivas, pues para que en este sentido puedan colaborar más y ser más autoeficaces. Bueno, yo en esta pregunta seré breve, porque creo que Mirari lo ha explicado muy bien, ¿no? El paciente, pues, que sea consciente de lo que le pasa para poder, ¿no?, hacer el tratamiento y tener una buena evolución. Solo quería remarcar un poquito el hecho de dosificar la información, ¿no? O sea, hay que ver cómo es cada niño, cada familia. Dosificar la información que le damos no significa mentir. O sea, nunca hay que mentirle a un paciente sobre su salud, pero sí que hay que ver cómo decimos las cosas y a qué ritmo damos la información. Evidentemente no es lo mismo en una consulta del día a día que le digas a un paciente, pues tiene un catarro y hay que hacer lavados nasales y ya está, ¿no? Como otro niño que te ha venido con una bronquiolitis, hay que ingresarle y probablemente será un ingreso en UCI, entonces hay que ir dando la información poco a poco.
o a un niño que acabas de diagnosticarle una enfermedad grave como una leucemia, ¿no? Entonces yo creo que hay que adaptarnos a cada situación, porque si damos mucha información de golpe que esa familia no puede asimilar, el paciente se bloquea, el paciente o la familia. Entonces no escuchan nada más, desconectan, ¿no? Porque su cerebro necesita desconectar de todo esto que le estás diciendo, y esto sí que es un fracaso con la comunicación con este paciente. Yo, dentro de la parte de qué tiene que entender el paciente, quiero resaltar la idea del consentimiento informado, que a partir de cierta edad podemos hablar ya como del paciente pediátrico casi adulto, que es capaz de tomar sus propias decisiones, es capaz de entenderlo, y debemos de utilizar ese principio de autonomía para involucrarle. Una de las maneras que tenemos para llegar a ellos de una manera más accesible puede ser el formato cómic. Hay 2 estudios que cito ahí que tratan sobre esto, ¿no? Son 2 investigadores que han dicho, oye, pues yo tengo un consentimiento informado, el típico que todos conocemos, de 4 hojas por las 2 caras en formato texto, que si tú se lo das a un adolescente, pues posiblemente no se lo lea y seguramente no lo entienda. Entonces ellos lo que han conseguido, o sea, lo que han intentado demostrar es que si nosotros ese lenguaje tan difícil lo clarificamos un poco y además lo llevamos al formato cómic, va a ser más fácil de conectar con ese paciente. Este último de aquí es un intento que, bueno, es un formato que hice yo para un estudio que hice sobre el cómic, que era un cómic que os enseñaré más adelante. Entonces yo necesitaba colaboradores en la urgencia pediátrica para recoger la muestra. Y yo, pues claro, les expliqué las instrucciones, al final había muchos papeles y bueno, pues dijo, voy a hacer un cómic para que a la hora de entregar el consentimiento, recoger el cuestionario, meterlo en un buzón que estaba cerrado, pues todo el mundo pudiera entenderlo, ¿no? Y bueno, pues nos dimos cuenta de que era más fácil, todo el mundo siguió bien el procedimiento y la recogida de muestra fue eficaz. Y nada. Esto es muy interesante, no sé qué pensáis vosotros, pero sería muy útil también tener esos consentimientos informados con este formato también para adultos, porque al fin y al cabo, ¿no? las barreras comunicativas también existen. Estos 2 estudios se centran como no solo en una, o sea, no es tanto como pensamos, ¿no? Igual en una cirugía, en los problemas de un posoperatorio, en la involucración que tienen que hacer en su cuidado, sino que son más en tema de ensayo clínico, o sea, son de cuando tienes que incluirles en un estudio. Al final, una manera de protegerles a ellos como menores es informarles de una manera que lo entiendan. Entonces es todo basado más en ensayo clínico. Es muy interesante. Bueno, solo decirle a Marina que me parece fantástico lo del cómic. Yo que me toca revisar un montón de ensayos clínicos en el Comité de Ética Científico, y la verdad es que cuando ves algunos casos que son para niños, hacen una adaptación, o sea, no, tiene que firmar el padre, pero una adaptación para que el niño lo entienda, y la verdad es que tu idea es fantástica. Ojalá todo el mundo lo hiciera así, porque aunque los textos a veces están adaptados, pero realmente cuesta mucho, y me parece que esto sí que es verdad que pueden ser más largos, porque al final tienes que contar una historia, sí, igual pero no bueno, al menos corto, unos trozos que sean así. Sí. Bueno, pues yo lo que quería introducir con estas fotos que están cogidas de enfermeras del hospital que llevan la consulta del niño diabético, es que nosotros, bueno, si conocéis el Hospital del Mar, y si no ya os lo explico, nosotros un 67% de los nacimientos son de familias extranjeras, la mayoría de Pakistán, Indio-Pakistán. Y entonces, en el momento de la consulta, muchas veces hay una barrera idiomática importantísima, porque viene, por ejemplo, el recién nacido, el bebé, con la madre, y muchas veces con el hermano de 8 o 9 años, que es el que te hace de intérprete, con lo del teléfono pues viene otra vez, yo también lo apoyo, o sea, toda esa barrera que hay, porque tú explícale a un niño lo que tiene el hermano y se lo tiene que explicar a la madre, que tiene que cuidarlo. Entonces, esto está muy bien porque, si os fijáis, bueno, son chapatis, que es el pan de los pakistaníes, ¿vale? Entonces, para explicar las raciones,
pues hay según el tamaño, ¿no? Porque los adultos, los niños más mayores y los adultos comen chapatis más grandes, etc. La van haciendo más pequeños según ya la propia familia disminuye las raciones. Entonces, esto sirve para varias cosas. Si el paciente es muy pequeño, para que la madre lo pueda entender, y si el paciente es más mayor, pues 8 o 9 años, 6, 7 incluso, porque son súper espabilados, entenderlo ellos y explicárselo a los padres. Y en esto, bueno, aquí tenemos una enfermera de urgencias de pediatría que ya también puede corroborar esto, que muchas veces viene el hermano que no está enfermo, pero viene a hacer de intérprete de lo que tiene su hermano, ¿vale? Con la madre. Y entonces, esto en enfermedades tan crónicas y tan importantes de control de la dieta en un niño que está en crecimiento, pues es básico. Y en esto enfermería ha hecho pues una gran labor en adaptar todo lo que sería un tocho de información, en que sea muy gráfico y adaptado con sus hábitos dietéticos, que no son los mismos que compartimos, bueno, que tenemos la población aquí de Barcelona. Vale, esto es un folleto informativo que está en árabe, me parece que era sí. ¿Para qué hacer con un debut epiléptico? ¿Qué hacer? ¿Cómo explicarle a las familias lo que tienen que hacer una vez su hijo tenga una convulsión y estén en casa? Nosotros, ya os explico, nosotros tenemos muchos problemas de comunicación con los pacientes que vienen de fuera, porque además las madres, que son las cuidadoras principales, no aprenden, no las dejan salir, no van a la escuela, que algunas sí que tienen pequeños grupos y están intentando aprender el idioma, pero es un mínimo de porcentaje de esta población. Entonces, para nosotros son un grave hándicap para que ellos lo entiendan. Y es una manera, si esta señora sabe leer en su idioma, que eso también es otro hándicap, pues que al menos tenga un folleto que pueda entenderlo. Y esto, mira que llevamos años en el hospital, pues bueno, en los últimos años nos hemos puesto las pilas para poder facilitar esta herramienta tan básica de simplemente qué hacer si tu hijo convulsiona. Después, claro, nosotros también tenemos mediadores culturales, como hay en todos los hospitales, que nos ayudan también a transmitir esta información. No pertenecen a la familia, y entonces a veces según qué tipo de noticias, la propia familia no quiere transmitirlo a una mediadora que a lo mejor conocen del barrio, pero bueno, hacen una buena labor. Entonces lo que pasa es que a veces no tenemos tanto tiempo en la consulta como para que suba la mediadora cultural y nos haga de intérprete y de no solo interpretar la palabra, ¿no?, sino también la cultura de cómo ellos van a integrar esta información que les estamos dando nosotros. Y después aquí también quería hacer, ¿no?, un pequeño apunte, que aunque yo básicamente veo niños pequeños, pero luego en la evolución del prematuro, pues según del grado de prematuridad que tienen, los veo hasta los 6 años. Entonces me facilitan la consulta algo que también estoy en el grupo de pediatría social y estamos cada vez más los pediatras, las enfermeras, muy sensibilizados con todo lo que es el abuso sexual. Es el momento en el que tú le empiezas a explicar a un niño, ¿no?, porque los pediatras no hacemos una exploración global de todo el cuerpo del crío, ¿no? Entonces, yo cuando ya hago un seguimiento de evolución, que no vienen por un problema agudo, que te puedan decir, bueno, pues tengo una molestia en los genitales, ya cuando pues casi alrededor del año les digo, mira, te voy a sacar el pañal, vamos a mirar los testículos, aunque no me están entendiendo, pero bueno, se van acostumbrando. Con la distancia en los que yo los veo a veces cada 6 meses, sois los pediatras que estáis más de la consulta a diario, que los veis más y que esto lo practicáis mucho más, ¿no? Pero hace ya unos años que lo empecé a integrar en la consulta, de tal manera que cuando ya son más mayorcitos, pues a los 2 años, por ejemplo, hoy en la consulta me pasaba y mira, te bajo la braguita que voy a mirar la vulva, ¿quieres que te mire? No, no quiero. Y la madre, no, sí, digo, no, o sea, no has venido con este problema de salud, por lo tanto, no lo voy a mirar. Entonces ya sí que aprovecho y le digo al paciente, bueno, al niño o a la niña, mira, si en algún momento alguien pues quiere tocarte una parte de tu cuerpo que no te gusta, tienes que decir que no, y la otra persona tiene que hacer como he hecho yo, no explorar esta zona de tu cuerpo
Y si te sientes incómodo, ir a hablar pues, con tu adulto de referencia, sea el profesor o la profesora o sean tus padres, ¿no? Y bueno, solamente lo quería introducir aquí, que aunque yo básicamente veo bebés pequeños, pero luego también veo niños un poquito más mayores y que no es que entiendan una enfermedad porque no la tienen, pero también nosotros los pediatras y los profesionales sanitarios en general que estamos tocando cuerpos, tenemos también que pedir la autorización pues para tocarlos y que ellos se acostumbren a que si esto no les gusta, lo digan. Luego, pues bueno, si vienen con el problema de salud, intentar pactar, pues mira, te tengo que explorar porque esto te molesta, etc. Bueno, no me alargo más. No, te agradezco que hayas sacado el tema porque realmente es un tema muy, muy preocupante y en el que la comunicación es especialmente importante, ¿no? La buena comunicación y para que, en este caso sí, para que el niño o niña entienda la situación, ¿no? O sea que en este sentido te lo agradezco. Sí. Bueno, pues antes que nada decir que, bueno, si uno no entiende y no entiendes el porqué y no hay ninguna explicación, o hay una explicación que mal dada, ¿no? Te limita como persona, ¿no? Porque no vas a poder movilizar tus recursos, tus capacidades para poder desarrollarlas y afrontar aquello que no estás entendiendo, ¿no? Por lo tanto, es algo fundamental, ¿no? La pregunta decía qué tan necesario es que nos entiendan los niños y las niñas y las familias. Pues es el punto de partida, porque si no también puede haber temas como somatizaciones y aparecen ansiedades y aparecen problemas de este tipo, taquicardias y miedos y que se arrastran, ¿no? y que van a perseguir a la persona en muchas de estas situaciones. Entonces, desde el punto de vista docente, hoy en día tenemos una herramienta muy potente, como puede ser la simulación de baja y alta fidelidad que estamos utilizando, y que esto también tiene mucho potencial para hacer entender a los futuros profesionales qué pasa con esto y por qué es necesario que las familias, en este caso, y los niños entiendan. Y aquí traigo una fotografía de uno de los seminarios con un simulador de bebé de baja fidelidad, más que nada pues es una pequeña, pero tenemos otros ejemplos con simuladores que incluso pueden llorar, con actores que pueden interpretar y les hacemos pues entrar en el laboratorio y se encuentran en una situación lo más parecida a la realidad posible y tienen que afrontarla, ¿no? Y que vean esto, ¿no? La necesidad. Y otro tema que también ha aparecido ya, pero que quiero resaltar, es el tema de que cuando trabajas con niños, este binomio, y sobre todo con niños muy pequeñitos, ¿no? Este binomio padres-hijos, y si tienes unos padres mal informados o que no han entendido esta ansiedad que provoca el no entender, el bebé va a captar, no sabrá si aquello es tristeza, si es nervios o lo que sea, pero va a captar la emoción del adulto. Y si tienes una mamá intranquila, ya le puedes ir explicando, pero si no la tienes tranquila, no va a poder asimilar la información, ¿no? Entonces, como estos bebés tan pequeñitos también mimetizan, ¿no? La emoción que está sintiendo el adulto cuidador o la adulta que lo tiene al cuidado. Por eso es una de las fotografías que elegí para este tema. Muchas gracias por estas intervenciones. La cuarta pregunta es la que tiene más contenido práctico, digamos, ¿no? Y la que vamos a ver ejemplos prácticos. Les preguntamos, ¿podéis compartir algún proyecto de buenas prácticas comunicativas en el que habéis participado o bien cualquier proyecto que conozcáis de cerca y que creáis que es importante? Bueno, aquí es donde yo me voy a explayar un poco más. Os voy a hablar de las pinceladas que os he ido diciendo, pues os lo concreto un poquito. Yo no sé si os suena a alguien el término de medicina gráfica.
pero sí, es un término que bueno, viene del inglés, de Graphic Medicine. Este término lo introdujeron allá para el 2007 Ian Williams, que era un médico que estaba trabajando con pacientes y se empezaba a dar cuenta del potencial, ¿no?, que tenían los cómics, y paralelamente al otro lado del mundo había una enfermera, Kay Fenwick, que lo mismo, estaba trabajando con pacientes con VIH y también se empezaba a dar cuenta del poder que tenía el cómic para transmitir emociones. Entonces, cuando estas dos personas se juntan, es cuando estalla el movimiento de Graphic Medicine, y ya en España siempre vamos un poco por detrás, pero es en el 2010 cuando Mónica Lalanda introduce este término y bueno, crea el movimiento de medicina gráfica en España, y por fin ahora este año ya lo vamos a consolidar como Sociedad Española de Medicina Gráfica. Ya llevamos 3 congresos a nuestras espaldas con toda la publicación científica que también hay detrás, y bueno, está siendo ahora la 3ª edición del máster de medicina gráfica para quien esté interesado. Cuando hablamos de medicina gráfica hacemos referencia a 3 disciplinas. Sí que es cierto que en un principio solo se limitaba desde el mundo anglosajón a la intersección del cómic en el mundo sanitario, pero aquí en España nos centramos en el cómic y la novela gráfica, en la infografía y en la ilustración. Como podéis ver en la segunda imagen, la medicina gráfica tiene 4 vertientes. La primera vertiente sería la docencia entre profesionales. Yo, como profesional sanitario, te quiero enseñar algo, quiero que aprendas algo, bien porque eres otro profesional, porque eres estudiante, porque eres residente, y te lo voy a enseñar mejor si te hago dibujos, si te lo explico a través de un esquema gráfico. El dibujo no tiene que ser algo realista, para nada hay que saber dibujar como si fuéramos artistas de clase alta. Creo que un dibujo, lo importante es que sea comunicativo y que se entienda. O sea, mis dibujos son súper infantiles, pero comunican, y creo que eso es lo importante. La segunda vertiente es entre profesional y paciente, que sería la parte más clínica, ¿no? Yo, como profesional, te quiero enseñar a ti algo, bien porque te acabo de decir un diagnóstico, porque te quiero enseñar un tratamiento, porque te quiero explicar cómo hacer un ejercicio en tu casa. Y bueno, además podríamos añadir aquí la parte de recetar cómics, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero que aprendas algo sobre una enfermedad que te acabo de decir, y que igual es interesante para ti que leas experiencias de otros pacientes que ya han pasado por ese proceso, pues te puedo decir, oye, pues te receto este cómic aparte del tratamiento que te doy más médico. Luego, entre pacientes, hablaríamos del sentimiento de comunidad que se produce entre ellos. O sea, comunidad no solo como grupo de personas, sino como ese sentimiento que nos agrupa cuando tenemos algo en común, que puede ser, por ejemplo, una enfermedad. Si yo he tenido un cáncer de mama o me acaban de diagnosticar un cáncer de mama y me apetece saber qué han vivido otras personas, o si mis sentimientos, ¿no?, si pueden ser validados por alguien que ya haya pasado por eso, pues me puede ser muy beneficioso. Y la última sería el tema de la arte-terapia, que es simplemente el poder que tiene el arte en sí mismo de sanar, simplemente por el mero hecho de hacerlo. La página de medicina gráfica, la página web, nace con la idea de recopilar y hacer una reseña sobre todos los cómics y novelas gráficas que hay ahora mismo en español sobre temas de salud. Entonces, lo que nos hemos propuesto, que llevamos más de 300, es dividirlos por temas de salud. Es decir, si yo, como profesional o como paciente o como familiar, quiero recurrir a un material gráfico sobre un determinado tema de salud, pues los tengo divididos por áreas de interés y por temas. Yo, por ejemplo, quiero hablar de algo de pediatría, y si pincho en pediatría, pues me van a salir libros, pero incluso más específicos sobre diabetes. Yo os traigo aquí algún ejemplo. Los había traído por dejarlos por ahí. Este es un libro sobre diabetes. Entonces, se podría, en un caso desde una consulta de atención primaria con un niño que le acaban de diagnosticar. Tenemos el de hospitalario, que es sobre unos niños que están ingresados en una UCI, ese momento de llegada a la unidad, de recibir otros pacientes que están pasando como lo mismo que tú. Este es un libro que es Al hospital con amor, una mirada consciente para transitar una cirugía, que lo hicieron pues de cara a prepararles a los niños antes de que les operen en una planta, pues qué es lo que les va a pasar durante una cirugía. Pues vas a llegar al hospital, te van a quitar la ropa, vas a ir a quirófano, etc.
Y luego mi favorito, que es el de Una posibilidad, que este ya habla un poco del duelo de unos padres que están en una unidad... Uy, perdón. No os preocupéis, ahora lo recogemos. Que es el duelo de unos padres que están en una unidad neonatal. El niño sufre una falta de oxígeno, entonces todo es esa incertidumbre del diagnóstico de qué le puede pasar a ese niño, qué discapacidad va a tener, si va a seguir adelante, si va a vivir, si va a morir. Y bueno, eso, he traído algunos, no podía llenar la maleta de más libros, que pesaba mucho. Y a nivel personal, pues yo soy ilustradora y aparte de poder, ¿no?, recetar cómics para gente, a mí me ha gustado siempre ilustrar mis propias historias. El cómic de Achus fue un cómic que surgió como trabajo final de residencia ante la necesidad que yo veía en urgencias pediátricas a la hora del momento del alta, cuando se iban los pacientes después de haber tenido algún tipo de proceso respiratorio. El informe del pediatra era muy chiquito, había 4 recomendaciones y bueno, yo seguía viendo que o bien venían pacientes por cosas muy leves o que venían en un momento cuando ya estaban demasiado graves. Entonces, bueno, en este cómic, a través de una familia que llega a urgencias, se explica un poco los cuidados que pueden llevar a cabo en el domicilio, los signos de alarma, así como el uso de los inhaladores. Y luego, ya por último, es la guía de la bronquiolitis, que este ha sido como el último trabajo así más formal, que yo estaba en la UCI pediátrica y bueno, la bronquiolitis para nosotros es una enfermedad súper común. Sí que es cierto que este último año ha mejorado muchísimo las tasas de ingreso en una UCI por toda la inmunización que tenemos contra el VRS, pero bueno, creemos que seguirá siendo una patología que veremos a conciencia. Entonces para nosotros era muy sencilla, o sea, no sencilla, me refiero, es un tratamiento bastante sota caballo rey, o sea, sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, pero para los padres, o sea, supone un momento de estrés importantísimo. O sea, es tu hijo que tiene desde 15 días hasta 2 añitos y que está en una UCI, tiene que estar conectado a un ventilador, tiene que comer por una sonda. Entonces, ¿cómo le explicamos eso a los padres de una manera que lo vayan a entender, dosificando la información sin dársela toda de golpe, que podamos recurrir a ella después? Entonces, bueno, en esta guía se divide un poco según los cuidados que hacemos en la UCI y ahora mismo ha sido presentada en el Hospital de Burgos, avalada por la Asociación Española de Enfermería Pediátrica, y se puede descargar gratuitamente, la podéis conseguir a través del enlace de QR y bueno, utilizarla. Si sois de algún hospital y la queréis en papel, pues me podéis contactar, no hay ningún problema, y está para eso, para intentar mejorar la manera que tenemos de acercarnos a los padres. Sí que quería decir que una vez que alguien me dijo, bueno, esto de los dibujos y el papel está muy bien, pero esto no quita, ¿no?, que hablemos con los padres, que sea lo más importante. Y digo, por supuesto, es que yo en ningún momento he dicho esto es un recurso de apoyo. Lo más importante aquí es comunicar, que esto nos puede ayudar, pero no reemplaza las palabras, ni muchísimo menos. Gracias, Marina. No, es muy importante esto que dices de apoyo, ¿no? Y lo has comentado, aunque de otra forma, ¿no? Pero el tema de la prescripción de información, ¿no? Que el médico está muy bien que prescriba, el médico, el profesional de la salud, está muy bien que prescriba pues, los medicamentos del tratamiento que corresponden, pero también está bien que prescriba información que él considere fiable, ¿no?, con una autoría, con una actualización, y que esto, bueno, quizá también de apoyo, obviamente, ayudaría muchísimo al paciente o a los familiares, ¿no? Eso que comentan del e-learning, del ámbito educativo, ¿no? Ese aprendizaje entre presencial y virtual, ¿no?, que se podría extrapolar perfectamente al ámbito médico, entre la consulta con el profesional de la salud y los materiales de apoyo en casa. Gracias, Marina. Sí. Yo traigo estas 2 fotografías porque, gracias a Dios, hoy en día existen muchas experiencias, ¿no?, con las que puedes ayudarte en la comunicación y los pasos de hospital, y yo qué sé, hay también diseños de apps que pueden ir muy bien, pero la experiencia que voy a compartir es otra. Hace unos, creo que son 5 o 6 años, quizá un poco más, nos llegó a la facultad una petición por parte del Ayuntamiento de Girona, que en un pueblo cercano había una necesidad respecto a una familia
con una niña muy pequeñita, creo que no llegaba a los 3 años, que había hecho un debut diabético desde muy pronto y era insulino dependiente, y la mamá estaba ya, que era la cuidadora principal en casa, y durante todo este tiempo pues aquella familia estaba ya a un nivel de estrés muy, muy alto. Entonces habían pensado y habían pedido ayuda para que esta niña pudiera asistir a la guardería un par de horitas cada mañana, y así la mamá, que era la cuidadora principal, pues podía hacer su vida un poco durante estas 2 horas, porque estaba todo el día con la niña. Bien, nos llega esta petición a la facultad y lo valoramos. Y nosotros no tenemos estudiantes en práctica en las escuelas ni en las guarderías. Valoramos y bueno, vimos que cómo podíamos ayudar, porque la petición era fuerte. Pues bueno, decidimos contar con alguna estudiante de cuarto. Hicimos una selección muy seleccionada. Y empezamos a hablar con el hospital y con el centro de salud, con el CAP de la zona. Formamos también con el centro educativo, formamos a esta estudiante que era de cuarto, y estuvo, creo que fue un mes en el hospital con el servicio de endocrinología, porque era un caso de una niña muy pequeñita. Se establecieron convenios, se estableció una relación también con la mamá, una comunicación muy cercana de la estudiante con los 2 profesionales, tanto del hospital como de la atención primaria, básicamente la enfermera de pediatría, para que pudieran, en cualquier caso que hubiera un signo que ella tuviera que conocer rápido y avisar a los profesionales del CAP. Fue un trabajo de colaboración entre, ya digo, educación, ayuntamiento, universidad y salud, de ámbito hospitalario y ámbito comunitario. Fue extraordinariamente bien. Hubo un proceso de comunicación entre estos 4 ámbitos brutal. Fue un trabajo muy, muy constante y gracias a la buena comunicación que existió pudimos llevarlo a cabo. No lo hemos vuelto a repetir porque quedamos agotados, pero la experiencia fue enormemente positiva, ¿no? Y bueno, quería pues llevarla aquí porque quizá es de las más... Pues hay muchos instrumentos hoy en día y muchas experiencias que quizás son más conocidas, pero que también existen otras muy específicas que son enormemente positivas y son fruto de la buena comunicación que se establece, ¿no? Y esta me parecía pues oportuna para llevarla aquí hoy. Totalmente, Josefina. En efecto, es un gran ejemplo de buena práctica comunicativa. Gracias. Muy bien. Bueno, como veis, soy reiterativa porque nuestro gran problema es el tema de la diversidad cultural y de la diversidad en las lenguas. Entonces, en estos últimos, pues quizás 8 años es cuando hemos hecho más desarrollo en el tema, y esto es un folleto que ahora se ve pequeñito, pero es la traducción al urdu, que es la lengua de la comunidad pakistaní, de cómo hacer la lactancia materna efectiva. Nosotros, enfermería, que es la que lleva el gran peso de esta enseñanza y de este acompañamiento, pues bueno, pasa mucho tiempo con las mamás explicándoles y bueno, poniéndolo al pecho y dándole las diferentes recomendaciones, pero claro, todo esto también luego a veces se pierde, ¿no? Igual que entonces de siempre se les daba el folleto de los cuidados del bebé, los cuidados de la lactancia, y lo dábamos siempre en castellano y en catalán, pues ya nos dimos cuenta de que ahí tenía que haber un traductor o un interlocutor de la propia familia que tuviera tiempo, ganas de explicarle esto y de tomárselo más o menos en serio. Y con esto, pues las mamás se van a casa pues con el mismo folleto que se lleva la de la habitación de al lado, que es bueno, aquí de Barcelona, o que conoce
nuestro idioma, ¿no? Entonces también ellas pueden compartir y bueno, y a veces también lo hacen extensivo a otras mamás que no han nacido en nuestro centro y que pueden utilizarlo. Después también, esto es otra, me baso es que es donde más se ha desarrollado con el tema de la diabetes, porque ella lo ha puesto en evidencia, pero es muy importante porque muchas veces debutan en edades muy tempranas y es muy importante que la familia se pueda vincular. Nosotros hemos tenido familias que eran, además de la barrera idiomática, eran analfabetos y no sabían ni interpretar los números de la máquina que les dice a cuánto está de azúcar su hijo, y eso es, bueno, es un peligro, como todos podéis entender. Entonces, recogiendo esto, a finales, bueno, ahora justo hace un año se ganó en el servicio un premio que se llama los premios estrellas del hospital, que se premia proyectos de investigación, sobre todo de varios grupos, porque aquí participan pediatras, participa enfermería, que ha sido los líderes de este proyecto, y también enfermería de primaria. Entonces, es un proyecto que de lo que se trata es de valorar si una educación, o sea, se ha visto que sobre todo la población pakistaní tienen a partir del año muchos déficits de desarrollo y nutricionales, porque los niños, pues bueno, no les gusta el tipo de alimentación complementaria, son familias que por su manera de actuar pues comen todos juntos, no le dan tanta importancia, entonces tiran más de leche, que a partir del año no es el mejor alimento como exclusivo en la dieta de un niño. Entonces se ha visto, bueno, es verdad que tienen muchos problemas a este nivel, y entonces se sospecha que quizás el abordaje a grupos de mamás que tengan la misma situación es más efectivo, dar esta comunicación y esta información a este grupo de madres que no a una madre de manera individual. Entonces se está trabajando, cogiendo de modelo lo que está haciendo el grupo de diabetes, adaptar pues materiales gráficos y materiales didácticos y sobre todo el trabajo en grupo con estas familias para dar esta información y ver realmente si se benefician entre varias mamás de la misma comunidad, que se pueden relacionar entre ellas mucho mejor del abordaje individual entre la enfermera o el nutricionista y la familia a modo individual. Y después también, bueno, esto ya Rosa lo ha explicado esta mañana ampliamente. La verdad es que bueno, fue un gusto trabajar con ella, y en el momento en que Rosa y Laia, que nos viniste, estabas tú también a explicar el diccionario de terminología médica adaptado a los niños y hecho con lenguaje de niños, que todos sabéis mucho más que yo, pues en un momento dado nos vino a la idea el hacerlo en el formato audiovisual, porque bueno, es verdad que aparte de que es complicado que quede un libro en una sala de espera de urgencias y después no desaparezca, los niños, bueno, pues por desgracia cada vez leen menos y tienen más inputs con plataformas audiovisuales. Entonces, la verdad es que no he traído ningún audio, no sé si tú lo habías puesto, pero la verdad es que hubiera sido muy chulo, pero no me ha dado tiempo material. Está muy bien porque aparte, ¿no? Si ojeáis el libro, los términos son de niño total y se entienden súper bien, el dibujo también es muy adaptado a su edad, pero cuando es el audiovisual está hecho con voz de niño, no es el adulto que te está explicando pues que es una gripe o que es el coronavirus o otras cosas, ¿no? Y la verdad es que bueno, ha sido una experiencia muy interesante y muy, bueno, yo se lo pasé también a mis hijos y les encantó en su momento, ahora ellos son más mayores, y bueno, la verdad es que comparto esto con vosotros, que supongo que todas estáis ya al día de esta herramienta, pero es muy interesante para tenerlo también en la consulta. Gracias, María Ángeles. Bueno, yo he puesto cuatro fotos de proyectos muy distintos. El primero es esta especie de superhéroe que es Supervita, que es la imagen de pediatría de los hospitales Vitas de toda España. Con esta muñeca tenemos vinilos en las paredes de las consultas. Justo la foto que he colgado no se ve, pero hay toda una pared con el vinilo, y aparte en YouTube hay unos vídeos que son con las aventuras de Supervita, que es una niña pues que hay un capítulo, por ejemplo, que abre la nevera y encuentra todo de comida basura, entonces se convierte en una superheroína, tira la comida basura y se queda con la fruta, ¿no? Y te enseña pues una alimentación saludable, pues los alimentos que debemos comer, ¿no? Aparte en el hospital pues tenemos dibujos para que pinten los niños, y a los niños ingresados se les da un peluche
de Supervita. Y bueno, los vídeos de YouTube la verdad es que están bien para los niños y es lo que decía ella, por desgracia, ¿no? Cada vez verán antes un vídeo de YouTube que quizás coger un libro, que estaría bien tener libros de Supervita, pero bueno, esta opción de momento no se la habrán planteado. El diccionario que ha comentado María Ángeles, que a mí en la consulta realmente bueno, ya se lo comenté a Rosa y a Laia, que es muy útil. Y luego 2 proyectos personales. Uno es el libro que ha comentado Laia antes, que es Latina y la clase del Scientifics. Es un libro que escribí en 2021 y bueno, la idea surgió a raíz de una experiencia personal. Mi hija mayor, de muy pequeña, bueno, le diagnosticaron estrabismo y bueno, tuvimos que poner parche, gafas. Era un bebé de 10 meses y entonces, bueno, pues lo que comentábamos ayer, pues tampoco le podías explicar, fue una batalla, ponte las gafas. Y a medida que creció, pues la batalla, ¿no?, también creció y ella pues no entendía por qué tenía que llevar parche o llevar gafas cuando ningún referente de los que ya tenía llevaban gafas. Referente me refiero, por ejemplo, pues que ninguna princesa Disney, por ejemplo, lleva gafas, ¿no? Entonces decía, ¿yo por qué sí que las tengo que llevar? Entonces, buscando material y tal, realmente no encontramos nada, ¿no? Nos inventamos 1000 historias y tal y pensé, bueno, pues quizás es una oportunidad, ¿no?, para escribir alguna cosa para ayudar a niños que estén en la misma situación. Es un libro muy sencillito, de 4 capítulos para niños a partir de 6 años y habla pues de la celiaquía, de llevar gafas y parche, otro de las vacunas y otro de cuando se tienen que hacer una analítica de sangre. Y bueno, la verdad es que los pacientes de la consulta lo recibieron muy bien y bueno, la verdad es que estoy contenta con el resultado. Y luego es una cuenta de Instagram que abrí con la pandemia y que bueno, empecé pues durante la pandemia para estar en contacto con los pacientes, para ayudarles pues con problemas de salud cuando no podían, ¿no?, ir al pediatra con tanta frecuencia como hacen habitualmente. Y bueno, pues he seguido haciéndolo y realmente, bueno, es para divulgar temas de pediatría, de crianza y lo que hablábamos antes, ¿no?, para dar una fuente fiable de información, siempre intentando pues con evidencia científica, con bibliografía que esté actualizada y que también pueda dar un empoderamiento a estas familias que quieren estar bien informadas. Gracias, Pilar. Es verdad que en esta sociedad digital que vivimos hoy en día, las redes sociales en realidad tienen un peso muy importante también. Pasamos... perdón, Mirari, perdón. No, yo no había traído ninguna foto, pero sí que me gustaría compartir 2 proyectos de 2 ámbitos diferentes. El primero es del ámbito educativo en relación con la educación basada en simulaciones, como comentaba Fina, que nosotros también en la universidad, en el grado de fisioterapia, utilizamos simulaciones de alta complejidad, sobre todo con actores y actrices, y trabajamos todo el tema de la comunicación y las habilidades blandas con nuestros estudiantes, porque sabemos que es totalmente fundamental poder trabajarlo y que puedan desarrollar mejor estas habilidades comunicativas. Entonces, se trata de un estudio de metodología mixta que también tiene financiación y justamente ahora estamos en fase de análisis de resultados porque hemos hecho una recogida de datos sobre los estudiantes para mejorar su autoeficacia como estudiantes, su autoestima, sus habilidades comunicativas, pero también sobre los facilitadores, porque nos dimos cuenta que cada uno hacíamos un poco como nos parecía mejor o desarrollábamos las simulaciones de forma diferente, entonces decidimos entrenarnos y capacitarnos los facilitadores y recogemos también datos en este sentido para que todos realicemos las simulaciones de la misma forma y mejorar sobre todo la comunicación con nuestros estudiantes, pero también el desarrollo de sus habilidades. Y también tiene otra parte de metodología cualitativa que es mediante entrevistas focus group a los estudiantes. Este era un proyecto que os quería comentar del ámbito educativo, pero otro proyecto que se trabajaba mucho y creo que es interesante sacarlo en este fórum, que no es mío personalmente, pero me parecía interesante comentarlo, es, por ejemplo, cuando hay un paciente pediátrico, un infante que tiene dolor crónico, en los adultos, los fisioterapeutas, hacemos mucha educación a las familias, a las personas y uno de los abordajes del dolor crónico es la educación en neurociencias del dolor, que sabemos que tiene mucha evidencia.
qué pasa con los niños cuando tienen dolor crónico. Pues hay unas investigadoras belgas, que una es fisioterapeuta y otra es psicóloga, que trabajan estos programas de forma multidisciplinaria para llevar la educación en neurociencias del dolor a los niños. Entonces utilizan materiales educativos del tipo que se ha comentado esta mañana, juegos desarrollados para explicar la neurofisiopatología del dolor, etcétera, a los niños y que puedan entender de la misma manera que puede entender un adulto por qué tengo este dolor de forma crónica cuando no está relacionado con un daño tisular. Entonces, este tipo de abordaje pues también creo que es interesante comentarlo porque es un buen ejemplo de una práctica comunicativa. Lo es. Muchas gracias, Mirari. Disculpa. Ahora sí, pasamos a la última pregunta. Bien, este congreso, esta jornada ha sido organizada por un instituto de lingüística aplicada y por un grupo que tiene una línea de investigación liderada por Rosa Estopa en comunicación médico-paciente. Y estando en este contexto, a mí me gustaría preguntaros, ¿cómo creéis que los lingüistas podemos ayudar en vuestro día a día profesional? Es decir, hemos visto distintos ejemplos de proyectos. Mirari ha hablado varias veces de simplificar, ¿no? Clarificar el lenguaje. Pero ¿qué vacíos reales encontráis en vuestro día a día? Yo la verdad es que encuentro que como resumen de este día y de esta jornada, queda en catalán, queda palès, queda demostrado que el vínculo con vosotros es básico, porque nosotros podemos tener, ¿no?, la manera, o puedes incluso intentar adaptar, ¿no?, lo que tú quieres decirle al paciente con unos términos que él los pueda entender, pero a veces, al menos a mí personalmente, a veces me sale como demasiado infantil. Y en esto, bueno, quizás en nuestro hospital y en nuestro servicio hemos tenido relación con Rosa y contigo, con el grupo de Iulaterm, y la verdad es que pues, se ha trabajado, por ejemplo, en folletos de cómo preparar pues, para una colonoscopia a un adulto, que esto no es fácil pegarle ahí toda una explicación que al final en su casa después, aunque tenga el folleto escrito de aquella manera, lo puede integrar, y en esto vosotros nos habéis ayudado un montón, sobre todo también de cara a los folletos que nosotros damos a las mamás cuando se van a casa o en el posparto inmediato, que pues simplemente a veces con un término descrito, con un dibujo sencillo, que en esto vosotros sois los que tenéis más herramientas porque conocéis, ¿no?, lo que significa el lenguaje dentro de la persona y cómo pueden ellos adaptar la información que nosotros les damos. Bueno, a mí me parece fantástico, sobre todo eso, pues para folletos de información, de resumen de cuando el paciente se va a casa, aunque tú le estés explicando, ¿no?, una serie de paciente o al niño una serie de indicaciones, después necesitan algo material y algo gráfico para después poderlo integrar y compartir con el resto de la familia. En esto, pues son herramientas que nosotros nos quedamos cortos, al menos yo personalmente, pues sí. Y además estás aquí, ¿no?, estoy escuchando el resto de compañeras cómo han ido adaptando herramientas que, bueno, yo estoy aquí tomando notas porque ahora que tenemos un servicio nuevo, pues tengo muchas ganas de seguir trabajando en todo este tema. Yo quería decir que, o sea, me pongo en el lugar de eso, de yo soy enfermera y yo es verdad que dibujo, pero si yo soy una enfermera que quiero hacer una infografía para un paciente o quiero explicarle algo, de la misma manera que voy a necesitar a un ilustrador, a un diseñador gráfico para llevar a cabo ese material, es que no puedo dejar de lado la parte de las palabras, esa parte más lingüista que no vamos a saber no podemos saber de todo, ¿no? Entonces, a mí me parece maravilloso que pudiéramos contar desde el hospital con todos esos profesionales para trabajar en equipo, para hacer unos buenos materiales en salud y que no se quedasen ahí, que se pudieran llevar pues eso, online a otros hospitales y que, bueno, que al final se convirtieran en recursos útiles en los y verídicos, ¿no?, en los que confiar a los pacientes. Creo que también es súper importante toda la adaptación cultural de la que hemos hablado, que eso no sería posible, o sea, más que lingüista, más en la parte de traducción, pero bueno, que es fundamental. Sí, yo en mi caso estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho ellas dos y
o sea, a mí una de las cosas que me ha llamado más la atención, y digo, esto tiene un potencial aquí ha sido cuando Ona ha explicado tan pormenorizadamente toda esta disección que hacéis de las definiciones y con qué emoción se asocia cada definición. Esto, por ejemplo, si estás entrando pues una alimentación complementaria y puedes hacer la definición de aquel alimento, con qué emoción va asociada y según qué cultura. Yo aquí he visto, digo, madre mía, ha sido casi al final, ¿no? Pero ya iba oyendo todo el día de hoy que se iban como repitiendo estas cosas, ¿no? Y digo, vale, están haciendo una cualitativa, pero es que están diseccionando y además lo casan con las emociones, ¿no? Esto para nosotros, cuando estás educando, cuando estás intentando que aquella familia, aquel niño, aquella niña, aquella adolescente te entienda, es brutal. Pues yo aquí veo un potencial enorme y creo que esta jornada pues lo representa muy bien y que tiene vamos que es un instrumento que tiene que seguir trabajando conjuntamente, sí. Gracias. Bueno, yo me sumo a lo que dicen mis compañeras, ¿no? Yo creo que la medicina es el paradigma del trabajo en equipo, ¿no? Entonces, incorporar a este equipo una persona ajena al mundo médico, ¿no? Yo creo que nos puede aportar mucho, porque nosotros pues la terminología médica la vas oyendo mucho y te parece algo, ¿no? Como en los informes poner, yo qué sé, una palabra súper técnica, en cambio el paciente llega a casa y, ostras, ¿esto ahora qué es, no? Entonces, tener a alguien que nos pueda ayudar incluso a redactar documentos intrahospitalarios, o sea, para nosotros, plantillas que tenemos que rellenar, que a veces, no sé, a nosotros nos pasa en el hospital, que son un poco confusas, ¿no? Que van para atrás, para adelante y dices, ostras, si esto ya lo habíamos puesto antes, ¿no? Yo creo que sería muy positivo poder contar con vosotros dentro de consentimiento un informado. Sí, que hay consentimientos, ¿no? Que parece que estás firmando tu sentencia de muerte. No sé, yo creo que intentar redactarlo, ¿no? Con profesionales que son ellos, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que sí que es muy interesante este tema. Vale, pues yo también poco tengo que añadir. Ya he comentado que nuestras herramientas terapéuticas son la educación y el juego. Entonces, sois vosotros los que nos vais a ayudar a adaptar este entorno de forma más accesible y entendedora para el niño, para facilitarnos la comunicación con ellos. Entonces, considero que sois fundamentales para nosotros, pero también reconozco que desgraciadamente, o al menos hasta donde yo sé, poco hemos colaborado desde el colectivo de fisioterapeutas y lingüistas. Entonces yo, a partir de aquí, espero que podamos, no sé, encontrar más puntos de encuentro y más puntos de colaboración, porque creo que es fundamental. Gracias, Mirali. Yo creo que es una de las cosas que se gana con estas jornadas, ¿no? Que es fortalecer esta multidisciplinariedad que nosotros los lingüistas tenemos muy claro, que sin los especialistas no podemos trabajar, ¿no? Que necesitamos que el especialista esté, que valide el trabajo que hacemos, que nos asesore, pero escuchar, ¿no? de parte de los profesionales de la salud que pensáis, ¿no? que la parte lingüística pues, también puede ayudar en vuestro día a día, pues es muy gratificante, ¿no? Y esto se gana en jornadas como esta que promocionan la transversalidad, ¿no? en una materia. Hemos hablado de la importancia de la formación en comunicación. Hemos hablado, se ha puesto de manifiesto de la diversidad del paciente pediátrico y cómo hay que adaptar la comunicación a cada etapa educativa y a cada tipo de enfermedad. Hemos hablado de confianza mutua, de este binomio paciente familiar, pero también del binomio paciente familiar profesional de la salud para dar respuestas a este paciente empoderado del siglo XXI. Hemos hablado de la relevancia del juego, de la imagen y de la ilustración como soporte a las palabras. Hemos hablado de la prescripción de información, que yo creo que es un aspecto muy importante y nos habéis aportado muchos materiales, recursos y experiencias
muy inspiradoras que seguro que, bueno, yo ya me han ido viniendo ideas, ¿no? Pero como os decía antes, y volviendo al inicio del cierre de esta mesa redonda, me quedo con esta importancia de la multidisciplinaridad, ¿no? De que podamos entrelazarnos para al fin y al cabo mejorar la vida como enfocamos en esta jornada, del paciente pediátrico y sus familiares, ¿no? Pero de todos los pacientes de todas las edades. O sea que termino agradeciéndoos una vez más que hayáis aceptado participar y no sé si ahora hay alguna pregunta, algún tema que... Sí? Bueno, hola, moltes gràcies a totes por las aportacions. A mí me gustaría como añadir un par de retos que yo creo que son importantes como pediatra, yo soy pediatra, y que nos encontramos en la comunicación con las familias, no tanto hablando directamente del niño, sino en la comunicación con las familias. Por un lado es cuando acuden por una patología aguda, tener en cuenta que las familias tienen miedo, ¿no? Y hay una metáfora que no sé si conocéis, hay un libro en inglés que se llama There's a Snake in My Head, no sé si lo conocéis, que tengo una serpiente en la cabeza. Entonces hace la metáfora que cuando vienen los padres en consulta, porque el niño tiene fiebre o porque tiene alguna patología, es como si tú tienes miedo y tienes una serpiente en tu cabeza, ¿no? Que estás como con esa idea en la cabeza. Entonces es muy difícil atender lo que te está diciendo el profesional con este miedo en la cabeza, ¿no? Entonces tenerlo en cuenta y cómo afrontar también esa comunicación con la familia. Y por otro lado, también que a veces, yo creo que todos alguna vez lo hemos hecho, que hemos tenido que comunicar algo a unos padres cuando el niño o el bebé está llorando. Entonces, cuando yo soy mamá y cuando mi hijo está llorando, o sea, me es imposible concentrarme en lo que la persona me está diciendo, ¿no? Entonces, a veces nos ocurre que estamos en urgencias, ¿no? Que tenemos que dar una información, que el bebé en ese momento está llorando, le intentamos poner en el pecho, que no se calma, pero si en ese momento está llorando, es muy difícil que la familia esté pendiente, ¿no? O nos esté escuchando. Entonces, ¿qué estrategias también podemos dar a esta familia, ¿no? Y muchas veces, pues, o salgan a la sala de espera, ¿no? Que se esperen, o dar la opción de que luego te puedan contactar cuando lleguen a casa desde la calma, ¿no? Si les han parecido nuevas preguntas. Pero bueno, quería como explicar esto y si nos dais algún tip. Tenéis la palabra. Bueno, la verdad es que lo que dice Ana, ¿no? de cuando lloran en la consulta, en urgencias, es verdad que las familias, claro, están pendientes. Entonces, yo siempre, bueno, intento esto, ¿no? Primero que lo cojan en brazos y tal, y normalmente si vienen los dos, ¿no? Los dos progenitores, uno sale fuera, normalmente el niño siempre quiere al que se ha quedado dentro, entonces es como un, ¿no? que sigue llorando y tal, pero la estrategia de que se esperen fuera, ¿no? Para que se vayan bien informados, lo de contactar después, esto sí que no lo había hecho nunca, pero creo que es una opción a tener en cuenta, pero sí que dejando que el niño se relaje, que vea que no pasa nada, ¿no? Y que esté ya en un ambiente tranquilo en la sala de espera, sí que lo hacemos bastante, y cuando el niño se tranquiliza, pues salgo yo y en un sitio que puedas tener un poco de privacidad, hablar con los papás e informarles. Creo que esto es importante tener en cuenta, ¿no? Que a veces va rápido, hablas con los papás, te están diciendo sí, pero salen y muchos vuelven, ¿no? Y te dicen, ¿este papel que me has dado qué es, no? Entonces, como generar, o sea, por no alargar, ¿no? Esta consulta 2 minutos fuera en la sala de espera, generar reconsultas que son totalmente innecesarias, ¿no? Y que a este niño aún le generan también más miedo, más... Bueno, yo creo que lo que decías tú, esperar fuera en la sala de espera es lo que utilizamos nosotros, y la opción esta de darles para que contacten después, pues bueno, también creo que es una buena opción. No sé si... Sí, no, lo único que ya captas, ¿no? Cuando los padres no te están entendiendo. Entonces, claro, no sé dónde trabajáis vosotros. Nosotros en el hospital en urgencias, la posibilidad de que vuelvan a llamar, depende de la hora que llamen, igual no está el mismo equipo, entonces yo creo que casi es mejor lo que tú decías, ¿no? Nosotros lo hacemos que se calmen un poco y luego pues esperaros un momento y luego, ¿no? O le das el papel del alta después de un rato y así puedes repasar las indicaciones últimas. No sé si queréis añadir algo más. Paulina creo que también tenía la mano. Jo demano la paraula. Ai, perdón, Jordi también. Bona tarda. Bueno, primer de tot agrair las vuestras intervenciones, agradecer vuestras intervenciones. Me ha parecido fascinante que podáis compartir también desde una experiencia más personal y no tan clínica, ¿no? Únicamente pues, lo que representa esa comunicación con el paciente pediátrico.
Yo vengo del campo de la educación, no tengo nada que ver con la salud, pero sí que trabajo temas del papel del cuerpo y la comunicación no verbal en las prácticas educativas, también de los espacios y de cómo se utilizan esos espacios como prácticas educativas. Y quería plantear dos cuestiones. La primera es para Pilar, porque me ha fascinado cuando en un minuto nos ha mostrado el espacio en el que trabajaba, ¿no? Y yo, por lo menos, en la experiencia que he tenido de acompañar, no siempre, pero algunas ocasiones a mis hijas a la consulta pediátrica, nada tenía que ver con eso. Es verdad que la pediatra tampoco era alguien como muy frío, aséptico, pero tengo la sensación de que todavía nos falta un punto radical de revolución en lo que representa, pues en lo que nos mostrabas, ¿no? En esa bata distinta, en un fonendo distinto, en la caja de los tesoros, ¿no? Y la pregunta para ti, Pilar, es ¿por qué seguimos, si es que seguimos, con unos espacios que son esencialmente médicos y asépticos, en ese sentido que no están humanizados o que no están infantilizados? Sería la primera cuestión. Y la segunda va abierta pues, al conjunto de la mesa. Es verdad que algunas de las profesiones que representáis tienen mucho más que ver con el tacto que las otras, aunque para mí pues, las tres que han aparecido lo tienen en esencia. Posiblemente fisioterapia sea la que está más vinculada, ¿no? Creo que era esta mañana que alguien nos hablaba del axioma de la comunicación de Václavic, que no podemos no comunicar, ¿no? Sino que el cuerpo comunica. Y para mí las profesiones de la salud son profesiones del tacto y del cuidado, pero ¿qué creéis que falta en vuestra formación originaria para que esto realmente sea algo fundamental, ¿no? Fundamental y que podáis utilizar todo lo que es ese contacto más corporal a través del tacto y a través de una relación mucho más directa para esa comunicación entre el paciente pediátrico y los profesionales o las profesionales de la salud? Muchas gracias. Sí, adelante. Bueno, primero de todo, gracias por tus palabras. Claro, yo tengo la suerte de trabajar en una clínica que es privada, entonces cuando empecé realmente era una consulta blanca, batas blancas, y bueno, yo empecé el primer día que abrió pediatría en este hospital y creo que he tenido la suerte de contar con un equipo bastante joven, ¿no? Yo creo que también la vieja escuela que decimos, ¿no? También tiene mucho que ver. Se ha hecho así toda la vida, pues porque lo tenemos que cambiar si ha funcionado, ¿no? Entonces yo creo que con la dirección de la clínica, que también entró un equipo joven, ¿no? Podíamos hablar con ellos y explicarles pues, que las cosas van evolucionando y van cambiando, ¿no? Que habíamos visto pues, que con la bata blanca, la pared blanca y todo, ¿no? este escenario aséptico del que hablabas, el niño entraba llorando, salía llorando y que poco a poco, ¿no? Pues el equipo de pediatría diseñamos unas batas, nos las hicieron, luego teníamos otra, antes de Supervita había otro logo y lo llevamos también en la bata y poco a poco vimos que esto funcionaba, ¿no? Nosotros ya lo sabíamos, pero fuimos convenciendo, ¿no? a los que tenían que cambiarlo. Y creo que sigue habiendo, ¿no? Estas consultas más asépticas, yo creo que primero por un tema de comodidad, de que ya están así hechas y porque las vamos a cambiar, ¿no? Porque vamos a invertir dinero en esto cuando la sanidad pues, tiene otras prioridades en este momento, pero creo que es una prioridad a tener en cuenta que la población pediátrica pueda ir contenta al médico y si no contenta al menos que no sea un trauma, ¿no? Ir a la consulta cuando durante 14 años de su vida es la consulta que tienen que visitar. Entonces yo creo que si sigue habiendo estos espacios es por la comodidad de que siempre se ha hecho así y por las, no sé, es que va a sonar mal, ¿no? Las pocas ganas de invertir en la población pediátrica porque no lo ven como una necesidad. No sé si respondo a tu pregunta, sí. A mí me gustaría citar a Tolo Villalonga, que es el que ha revolucionado las consultas de rincones. No sé si le conoces. Es un enfermero pediátrico de Mallorca que, aparte de ser ilustrador, ha intentado, como así en resumen, aplicar el método Montessori a las consultas de atención primaria. Él es enfermero pediátrico de atención primaria y es como que ha creado la consulta por rincones de salud que él llama. Él empieza queriendo desviar la mesa del centro de la consulta, la sitúa como en un lateral y además crea como rincones de aprendizaje. Pues este es más enfocado en la lactancia materna, este en las emociones, este en la alimentación complementaria. Y bueno, todo esto lo basa en su consulta de primaria de pediatría, pero cuando tú le oyes hablar es perfectamente aplicable a cualquier consulta de adultos y realmente es eso de las ganas que tú como profesional quieras, pero también es a veces muy complicado según el sistema de que igual esa consulta la compartes con otros profesionales, igual tienes un trabajo temporal y no te vas a molestar, ¿no? En decir, pues es que en 6 meses me voy a ir. Eso es, yo creo, los impedimentos que yo veo.
Yo si puedo, tengo aquí una aportación, ¿no? Creo que la administración y quien marca la política dedicada a infancia tiene que creérselo, que es importante, que los tiempos de comunicar que existen en las consultas, el tiempo dedicado a las familias, a los niños y a los adolescentes es muy importante. Y si uno se lo cree, seguro que busca los medios y los recursos para al menos, quizá no tener todos lo ideal, pero poner recursos donde toca. Esto también es importante, que quien dirige las políticas en este sentido se lo crean. Pero es muy difícil, yo que llevo peleando Es difícil, que se lo crean claro. y que los gestores, porque Claro. no, pues siempre eso, ¿no? Siempre se ha hecho así, o bueno, ¿por qué queréis poner la cama de la madre dentro del box de neonatos? Si yo cuando tuve mi hijo en la incubadora nos íbamos a casa y luego volvíamos y la mar de bien, seguro que nunca le preguntó a su mujer si estaba contenta o si le hubiera ido bien quedarse como por fin lo hemos conseguido. Pero bueno, en cuanto a lo de la decoración, ahora claro, tenemos un servicio nuevo y claro, todo el presupuesto se ha ido para todo para menos la decoración, que no es decoración, es humanizar los espacios. Además, ya hay premios para espacios humanizados, ¿no? Y que ya no solamente para los niños pediátricos, sino para los adultos, ¿no? Y yo creo que esto aún, bueno, Cuesta muchísimo. Pero bueno, muchísimo. ahí estamos picando piedra. Claro que sí, sí, sí. Gracias. Creo que hay dos preguntas más y con esto terminaríamos. Paulina y después Mercè. Es rápido un comentario y una pregunta que todavía no logro formular, o sea que ayuda, por favor. Pero el comentario, María de los Ángeles, mencionaste lo de la cuestión de revisar genitales. Sí. Y de que si el paciente dice no quiero que lo revises, bueno, esta vez no te voy a revisar. Entonces, me quedé pensando mucho porque en el entrenamiento que yo recibí en mi hospital, por la cantidad de población que manejamos y la cantidad de niveles socioeconómicos y demás, muchas veces lo que vemos es que si tú sientas a un pacientito en la cama de exploración y le dices te voy a revisar, el niño abre la boca. Porque ya sabe que los doctores que revisan, o sea, que lo ven normalmente, no le revisan nada más que la boca. Entonces es como la boca, el pecho y la espalda. Y eso es lo que los niños entienden que hacen los doctores. Entonces, en mi hospital siempre nos decían, el día que tienes a un niño enfrente es una oportunidad dorada de revisarlo de punta a punta, porque nadie en este país lo va a revisar completo. Entonces tienes que revisar todo. Y una de las cosas que logré, porque obviamente es como te necesito revisar tus calzones o tu, no sé cómo les llaman aquí, la ropa interior o el pañal o lo que sea, muchas veces les decía, es que tengo que, o sea, obviamente explicaba, mamá o papá van a estar aquí conmigo y nadie te puede revisar si no están mamá y papá. Pero les decía, pues es que no sé si tengas papel de baño ahí metido. Porque qué tal que te limpiaron o te limpiaste y ahí hay papel. Entonces es como, ¿habrá papel? Entonces era la única manera en la que yo lograba, obviamente con papá y mamá, o sea, no era el creepy ahí, pero era el decir, y era como, sí, tienes las pompas limpias, y era la fiesta, y se ríen porque no decir pompas, o no sé cómo le dicen aquí, pero no sé, o sea, en eso me quedé pensando mucho, en que para nosotros era esa oportunidad de no poder dejar pasar una revisión genital, donde obviamente, si es una cuestión de no, bueno, la dejas pasar, ¿no? Sí, sí. Pero encontré esta negociación, entonces si a alguno le sirve No, fantástico. creo que es muy, Tienes muy que válida. negociar, pero claro, si, por ejemplo, en mi caso es una revisión más, no es el pediatra de cabecera, ¿sabes? Sí. Entonces, más que nada para que ellos aprendan que su cuerpo es suyo y tienen el derecho y la obligación a decir que esto no me gusta. Evidentemente, para nosotros también como residentes tienes que mirarlo todo, entonces tienes tus estrategias, que me parece fantástica la tuya, y la voy a adoptar. Sí, Pero es porque divertida. sí, porque es una oportunidad para revisarlo todo y tal, aunque unos genitales normales tampoco te eximen de que este niño no tenga otros problemas, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Vale, gracias. Y la otra pregunta era, Marina, me encanta que puedas dibujar, me encantaría dibujar. Muchas veces para mí, por ejemplo, el paciente que les comenté que fue para mí muy traumático, ese día llegué a mi casa y escribí todo porque yo me desvío por la escritura.
Y en todo lo que ha sido etnografía y estar en el hospital, siempre tenemos que llevar un research journal, o sea, como el diario de nuestras reflexiones. Y todo lo que vamos viendo lo vamos apuntando, y cuando tomamos una decisión, por ejemplo, del niño que tienes el consentimiento y ya todos dijeron que sí, le entran a la investigación, pero hay situaciones en las que tú tienes que decidir y frenarte porque la situación no está para que tú estés tomando notas y guardas el cuaderno. Entonces ese tipo de cosas las apuntas en un diario como de reflexión. Entonces te quería preguntar si tú ilustrar este tipo de cosas te sirven como de alguna manera de desahogo y como una cuestión terapéutica de lidiar con los monstruos con los que lidiamos en el día a día del hospital, y si las demás tienen algún otro tipo de outlet que no sea la ilustración. Yo, las ilustraciones que yo hago, hay como distintas vertientes, ¿no? Hay ilustraciones que las he hecho más de cara a informar sobre algo, como es la guía de la bronquiolitis, el cómic de Achus, o alguna infografía así pequeñita que he hecho, pero luego hay otras que las hago por el puro placer de que me gusta dibujar, y todas o la mayoría están basadas en historias reales, o sea, son historias de familias con las que yo he conectado a una esfera mucho más grande, y no sé, como que trato de alguna manera de reflejar ese pequeño momento vital que han tenido pues, con sus hijos prematuros o con sus hijos en la UCI. Entonces, pues sí, o sea, no es como que descargar, o sea, no siento que descargue, pero a mí me gusta guardar un recuerdo bonito de una situación que ha sido difícil. Gràcies. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies per la vostra participació i per les intervencions, han estat realment molt interessants. Jo volia fer un comentari per acabar, i el faré en castellà perquè és el que hem anat passant, que té a veure amb l'última pregunta, ¿no? La dels lingüistas. Claro, la mayoría de veces también es porque nos conocemos pocos los ámbitos distintos. Es decir, que estas jornadas como la de hoy nos sirven para ver que, además de analizar síntomas y de prescribir, los médicos, los profesionales de la salud, las enfermeras, hacen muchísimas más cosas, ¿no? Y piensan en muchas más cosas. Por ejemplo, esto que habéis dicho de los espacios. Y conocernos también quiere decir saber también qué hacen los lingüistas. Es verdad que de lingüistas hay de todo. Hay lingüísticos teóricos que hacen toda su vida dedicándose a la fonología de una lengua que hablan en un recóndito lugar de nuestro universo, pero hay lingüistas aplicados, como decíamos. Y claro, la gracia de la lingüística aplicada es que precisamente es la lingüística que quiere hacer cosas, que quiere cambiar cosas, ¿no? Y por tanto, aquí sí que hay todo un camino de desarrollo, de manera que los prejuicios que muchas veces tenemos sobre lo que es un lingüista, porque esta mañana ha salido, ¿no?, el tema, es decir, cuando el compañero de Sant Joan de Déu nos exponía la cantidad de profesionales que tenía dentro de la escuela de salud, no había ningún lingüista, ningún comunicador. Estamos hablando de comunicación, de cómo es necesario, ¿no? Pero yo creo que a veces son también por desconocimiento de lo que hace un lingüista. El lingüista traduce, el lingüista interpreta, como antes también nuestra compañera de Alicante nos explicaba, pero claro, el intérprete es también un mediador cultural. No son cosas distintas, de alguna manera, ¿no? Están muy cerca. O los traductores, y pueden hacer mucho más que traducir textos. Porque yo no sé los textos que exponía la compañera del Hospital del Mar, ¿no?, si van a lingüistas externos para que se traduzcan al árabe o... ¿no? Bueno, lo hacen con la mediadora, básicamente. Con la mediadora. Sí. Pero en realidad es esto, estamos atomizando esta visión, y el lingüista en este momento realmente tiene también estas preocupaciones que son de tipo cognitivo, de tipo social, que realmente hacen que sus formaciones sean más completas y puedan integrarse fácilmente en equipos multidisciplinares como los que estáis planteando. A ver si poco a poco con nuestros encuentros vamos consiguiéndolo. Yo simplemente quería añadir una cuestión que creo que no ha salido en el día de hoy, que es cuando hemos hablado de terminología o de los términos de los profesionales, y en nuestros trabajos, en nuestros análisis, hemos acabado viendo que para los pacientes o para los familiares de pacientes a veces no son los elementos léxicos más problemáticos. Es decir, no se trata tanto de hacer desaparecer los términos complejos, tal vez sí en según qué contextos comunicativos, y cambiarlos por otros, porque a veces estos otros, que son más del día a día,
que son más polisémicos, son más ambiguos y también presentan problemas. Es decir, los familiares de pacientes a veces tienen problemas para entender lo que es un síntoma, no incluso un tratamiento concreto. A veces esa terminología más del día a día, también desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, también en este contexto es terminología. No son estos palabras que dicen algunos, ¿no? Estas palabras tan complejas, basadas en formas grecolatinas que aprendemos y que son muy precisas. No son estas a veces las que tienen más problema, a veces son simplemente la manera como traducimos esto, la dificultad. Y esto es lo que intentamos en estos centros en estos estudios de terminología, sobre todo para traductores y para filólogos, introducir, ¿no? Cómo realmente conocer bien el léxico, conocer estas preocupaciones para poder ayudar a los otros profesionales a transmitir con más precisión o con ayuda para poder ser efectivos, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación. Creo que aún nos da para muchas jornadas, básicamente. Nada. Gracias, Mercè. Muy rápidamente y brevemente, no sé si Ona quiere decir algo muy rápido. Muy rápido. Solo también. Moltes gràcies per les intervencions. ¿Sí? Sí. No, solo quería añadir también en relación con este último aspecto, ¿no? De la importancia de los lingüistas, lo que comentaba Mercè y así, pues solo como comentario que no me'n puc estar de fer-lo, o no puedo dejar de hacerlo, y es poner de manifiesto de manera explícita la importancia que en general, en cualquier comunicación especializada, en la general también, pero sobre todo en la especializada que se dirige al ciudadano, la importancia de la comunicación clara, ¿no? Que es ese concepto que además yo lo he trabajado mucho en el ámbito más jurídico y administrativo, donde también es muy importante que la comunicación al ciudadano sea clara, pero que es el mismo problema en el ámbito médico y que ahora con toda esta digitalización en esta sociedad de las tecnologías donde la comunicación fluye tan rápido, pues está adquiriendo mucha importancia y aquí se ha puesto muchísimo de manifiesto, ¿no? Esa necesidad de que, bueno, los lingüistas podemos ayudar, claro que sí, y trabajar conjuntamente, pero sobre todo esa necesidad de que los especialistas, de que en general todos cuando nos comuniquemos empaticemos con la persona que tengamos delante y seamos capaces de adaptar nuestro discurso especializado a esa persona que no tiene ese dominio, ¿no? De especialidad que tenemos nosotros. Entonces, en ese puente, en esa transmisión, sí que los lingüistas podemos ayudar, porque justamente nuestro objeto de estudio es ese, sobre todo los que nos dedicamos al estudio de la comunicación y del lenguaje especializado, ¿no? Como Rosa y los que estamos en sus proyectos, como decía Mercè, ¿no? Los que hacemos terminología, que nos interesa especialmente ese tema. Pero yo creo que la comunicación clara es un concepto que debemos tener todos presentes y que está volviendo a tomar mucha importancia en muchos ámbitos. Ya está. Totalmente, Ona. Muchas gracias de nuevo. Rosa va a clausurar la Sí, nada, no os mováis porque así vamos más rápidas, porque vamos muy rápidos y sé que es tarde. Y solamente 2 palabras para terminar. Que se nos pierde un tren, un avión. Sí. Yo me voy. Tú te vas. Bueno, nada, que si ahora buscara una palabra para terminar, yo diría que estamos contentos de haber apostado en esta jornada para dedicarla al campo de la pediatría en general. Dudábamos, creo que podemos estar contentos y además creo que hemos expuesto durante las horas de todo el día de una jornada muy larga un montón de buenas prácticas desde puntos de vista muy distintos. Y esto es muy interesante, aunque yo pienso que no es que quiera ser pesimista ni negativa, pero siempre veo, bueno, es verdad, todos hemos puesto muy buenas prácticas, muy buenos consejos, recursos interesantísimos, etcétera, etcétera, pero a lo mejor somos una burbuja, en el sentido que esta convocatoria ha sido hecha desde un Instituto de Lingüística Aplicada, un grupo que trabaja en terminología. Nos ha costado muchísimo
llegar a un público interdisciplinario. La sala es interdisciplinaria y eso es un orgullo. Pero me decía antes a Marina, dice, pero el programa es tan interesante y me parece que hay poca gente, me decía. Yo decía, sí, hay poca gente, pero para mí 50 personas ya han sido muchas. Pero es que nos cuesta mucho llegar a la interdisciplinariedad de verdad. Nos cuesta mucho convocar a un campo que en principio no es el nuestro, central, y convocar todo el mundo, todos los profesionales de la salud implicados. Entonces, por eso decía, hemos reunido a un conjunto de muy buenas prácticas, muy buenos profesionales, con mucha voluntad de colaborar y ojalá esto siga creciendo, pero no somos generalistas. Solamente para poner un ejemplo muy concreto, antes de ayer fui a la peluquería y la chica que me estaba peinando tenía una niña que con 3 años le han hecho 4 cirugías de corazón, y cuando le conté lo que iba a hacer, porque estaba todo el rato con el teléfono yo gestionando cosas, me dijo, es tan necesario porque te puedo contar tantas cosas que me han dicho y que no he sido capaz de asumir y me las han dicho de muy malas maneras algunas. Y eso puede ser, yo voy sumando estas malas prácticas que sí que hay. Entonces, tenemos mucho camino para recorrer, conjuntamente. Y lo que decía Mercè también yo lo tenía apuntado, porque cuando hablaba Marc, me ha dicho, bueno, tenemos muchos profesionales, y me ha dicho, yo le digo, pero lingüistas no, le he dicho yo. Y me dice, no, los suplimos con pedagogos. Y yo he pensado, ¿cómo los suplimos con pedagogos? Es como si en una especialidad que tú trabajas y el médico es muy importante, me dicen, no, lo suplimos con un biólogo o lo suplimos con otro profesional. No, yo digo, ¿cómo nos suplen con un pedagogo? Que me gustan mucho los pedagogos, pero yo digo, pues también es culpa nuestra, seguro que también es culpa nuestra, que desde la lingüística también debemos trabajar y reivindicar más estos campos interdisciplinarios. Y nada más, solamente 2 cuestiones prácticas. Las jornadas se están grabando, es una manera también de difundir más allá del día de hoy las jornadas a través de vuestras voces, de todas nuestras voces. Los certificados, tanto de asistencia como de participación, van a llegar a partir del lunes de la semana que viene de manera digital. Todas las cuestiones administrativas y solamente agradecer tanto al departamento como al instituto al cual pertenezco toda la ayuda que me ha prestado, que nos ha prestado, y todo lo que ha salido mal es culpa mía, pero todo lo que ha salido bien es gracias al equipo de colaboradores que tenemos tan magnífico en el instituto, desde Iago, desde Yolanda, Evelyn, Aliu, Aina y sobre todo Ludovic, que es el que ha capitanizado, también Eloy, ha capitanizado Ludovic todas estas cuestiones más logísticas y que siempre se ven que están como detrás de todo, y les doy muchas gracias. Mañana tenemos unos talleres a las 9 de la mañana, son unos talleres más restringidos. Uno lo va a dar Carmen Alba y otro lo va a dar un profesor que hemos invitado del País Vasco. Muchas gracias y un aplauso, que sí que lo he cortado y no lo quería cortar, a los colaboradores de nuestro grupo. Gracias.